se dieron cuenta que mañana tenemos el parcial. Sí, yo estudié hace Yo, mucho. no, yo estoy cansado de estudiar, bo. ¿Y cómo van con los puntos? ¿Vos cómo vas con los puntos, Mario? No, yo voy mal, yo no tengo ninguno. ¿Y vos, Brian? Yo creo que como unos 50 tengo fe. Hey, Mario, pero preocupate vos, porque... Yo estoy preocupado, por eso estoy estudiando ya. Hey, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo Hey, ¿qué están? onda, Diego? Tiguito? ¿Todo bien? ¿Cómo vas? Bien, miren, ya se dieron cuenta que Emily puso en el grupo que va a venir la prueba testimonial para el parcial, ¿verdad? No, serio? ¿y a qué hora lo puso? Sí, ahí está. ¿Y eso que no vino en el paja. parcial pasado? No, va a venir para este. ¿En serio? Sí, Qué sí. regada. Ey, que ustedes solo stickers mandan. Nadie pone atención. Pónganse ¿Y vos ya serio. estudiaste esa? Fíjate que no, me hace falta. A mí también, yo casi no la he leído la separata porque como era una de las últimas, yo ya estaba cansado. Sí, ¿qué onda? Estudiamos ahorita. No, hombre, Sí, pero pero- llamarle a Adriana porque Le voy a llamar como- porque ella ha estado con un montón de tareas. Ajá. Ajá. Que haber estudiado. Sí, Y así nos pobrecita. ayuda. Es Sí. cierto. Y vos preocupate, tenés muy poco. Hola, mira, estamos aquí en el parquecito y vamos a estudiar una parte que puso Emily que va a venir en el parcial final por si te quieres venir con nosotros. Chivo, aquí te esperamos entonces. ¿Qué te dijo? Ya va a venir. Ah, chivo, pues esperémosle y estudiamos. Chivo. Sí, Parece. así va a salir mejor. Sigo sin entender esto. Pues está pesado. Hola niños, ya comenzaron a estudiar. Más o menos, vos. Sí, en eso estamos. Yo también estoy preocupada porque casi no he estudiado, solo un poco sobre la prueba testimonial. Bueno, mira, ya que estamos aquí todos los 5, empecemos a estudiar aquí si quieren, ¿les parece? Sí, Sí, me parece o bien. sea, Porque Va, está bien. démosle. Niños, yo apenas investigué sobre la prueba testimonial, pero al menos les puedo hablar un poquito sobre lo que medio logré encontrar. Por ejemplo, la definición dice que se trata de una manifestación que se hace normalmente o generalmente de forma oral. Y también dice que la comunicación debe referirse a percepciones sensoriales registradas por el testigo. O sea, como por ejemplo, digamos que yo veo que Mario viene y mata a Rojo. Y comienzo a cuchillarle todo eso, o sea, hay una percepción visual de mi parte, por tanto, en un proceso yo puedo servir como testigo y decirle, señor juez, yo fui testigo porque estuve en el lugar de los hechos y pude ver cómo esta persona mató a la otra. También estuve investigando acerca de su naturaleza y vi que tiene como dos características esa naturaleza. Por ejemplo, dice que se determina en primer lugar señalando a la persona, o sea, ese carácter que tiene la persona como tal, ya que se manifiesta ante el juez de manera prudente, directa, por así decirlo. Y aparte de eso, esta persona narra sus percepciones. Como anteriormente se los dije, o sea, esas percepciones pueden ser visuales o auditivas también. Otra cosa que forma parte, como segundo lugar, de su naturaleza, es que es su ámbito de aplicación, porque su ámbito de aplicación, la de la prueba testimonial, es procesal. Porque según lo que investigué, dice que por su ámbito de aplicación recae dentro de un proceso, con el fin de proveer el convencimiento del juez. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo vi a Carlos matar a Mario. Por tanto, yo estuve y presencié y tuve la percepción visual de cómo Carlos mató a Mario. Entonces, yo como testigo en un proceso voy a ir a declarar, bueno, no declarar, sino más bien narrar los hechos, lo cual yo pude ver, para que el juez tome eso o lo considere o valore esa prueba. Compañeros, pero ya estudiaron la figura del agente encubierto. No, eso no no. lo hemos estudiado. Ah, bueno, entonces estudiamos esa. Ok. ¿Se acuerdan lo que estudiamos sobre la prueba prohibida? Que el artículo 175 del Código Procesal Penal nos dice que no tendrán valor los elementos probatorios que hayan sido obtenidos por un medio ilícito. Sí, eso sí. Sin embargo, hay una excepción, ¿Cuál? porque esto es en relación a los derechos fundamentales, ¿verdad? Que queda prohibido la tortura o el engaño a efecto de obtener prueba. Sí. Sin embargo, hay una excepción, que es esta figura del agente encubierto, que nos dice el artículo 175 también, que no obstante, tratándose de operaciones encubiertas practicadas por la policía, se permitirá el uso de medios engañosos con el exclusivo objeto de investigar y probar conductas delincuenciales del crimen organizado, delitos de realización compleja, delitos de defraudación al fisco y delitos contenidos en la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos y la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas y la Ley Especial para sancionar infracciones aduaneras, previa autorización por escrito del fiscal superior. Sí. Entonces, sobre esto me parecía bien interesante lo que leía, que decía Hauchen, Aquí dice Hauchen. que hay varias críticas a esto porque, si se fijan, lo que se está haciendo aquí es que se está disponiendo de derechos fundamentales a efecto de conseguir un fin. Entonces,
lo acota como un fin o un método de obtención de prueba maquiavélico, porque el fin justifica los medios, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta el contexto bajo el cual el legislador incluye esta figura, y es la dificultad que estos delitos relativos a las actividades con las drogas, o de corrupción, o de lavado de dinero, tienen una gran dificultad en cuanto a la prueba, es difícil probarlos. Entonces, ese es el pretexto que se usa para, básicamente, prescindir de los derechos fundamentales o de las garantías, y esta es la crítica que hace Hauchen. Pero entonces, Diego, esto de la gente encubierto en sí, ¿qué es? Pues, en síntesis, sería esta figura que se da cuando un agente, generalmente un agente policial, se introduce o se infiltra en un circuito delincuencial a efecto de comprobar la comisión de un delito o incluso a prevenir delitos de esa naturaleza que ya te expliqué. Y fíjate que respecto a esa pregunta que me hacías sobre el valor probatorio que tiene esta figura del agente encubierto respecto a la prueba testimonial, es interesante también lo que dice Hauchen al respecto, porque hay que tener en cuenta la cautela que debe considerar el juez al valorar esta prueba, porque por las especiales características de esta figura, que ha sido infiltrada en un elemento delincuencial, pasa en la práctica que al relatar los hechos, el agente policial generalmente va a procurar hacer ver en esa narración la legalidad de sus actuaciones y que todo se hizo conforme a la ley, precisamente. Entonces eso lo que puede hacer es que puede tener repercusiones en cómo se reconstruyen los hechos. Por eso es que hay que tener un poco de cautela en la valoración de esta prueba. Es importante destacar que en el proceso civil, a comparación del proceso penal, en el proceso civil no se permite que el sujeto pasivo pueda ser testigo, ¿verdad? Pero en el proceso penal sí se permite este tipo de intervención por parte de la víctima. Normalmente eso se da en los delitos en los que, por ejemplo, en un robo, en el que efectivamente tiene que identificar, pues, obviamente por cuestiones notorias, la víctima es la que ha presenciado el daño a sus derechos fundamentales o cualquier derecho relativo al delito que se le está imputando a la otra persona, entonces tiene que identificar a la persona, cómo se hizo, pues es el principal, por así decirlo, testigo que ha presenciado, ha estado subjetivamente dañado en cuestión a sus derechos. La regulación procesal no está explícitamente en el Código Procesal Penal, sin embargo, pues obviamente se le toma calidad de testigo como cualquier otro. La diferencia es que va a ser una víctima y pues obviamente eso no puede ser para todos los delitos porque, por ejemplo, en un homicidio no puede, la víctima pues por cuestiones obvias no puede testificar, ¿verdad?, en contra del imputado. Sin embargo, en cuestiones, por ejemplo, de delitos relativos a la libertad sexual, al patrimonio, sí se puede, ¿verdad?, porque en cuestión sí puede presentarse al proceso y efectivamente dar su testimonio de cómo ocurrieron las cosas, pues como he mencionado antes, es el principal testigo, la principal persona que ha percibido dicho daño. Eso también es importante mencionar porque normalmente hay un miedo de la víctima, en cuestión de testificar en contra del imputado, y es por eso que el Estado o nuestro proceso está desarrollado de manera de que podamos cuidar o podemos proteger estos testigos, no simplemente porque sea en este caso la víctima, sino que testigos en general también pueden ser protegidos, como se ha mencionado del régimen especial para la protección de testigos. Normalmente esto porque no se sabe si el imputado puede quedar absuelto inclusive con el testimonio de la víctima, pero el testimonio de la víctima normalmente tiene una fuerza bastante relevante, pues se puede desmoronar básicamente la defensa que pueda tener el imputado, pues obviamente es la persona que ha percibido el daño a su derecho. También es importante tener en cuenta a los testigos de referencia, pues los testigos de referencia son utilizados nada más en cuestiones muy excepcionales que el código menciona, en el artículo 221. En el que prescribe, será admisible la prueba testimonial de referencia en los casos siguientes: muerte, enfermedad grave u otra circunstancia que es imposible o difícil que comparezca el testigo a rendir su declaración personalmente en la vista pública, en operaciones policiales encubiertas,
retractación de la víctima o del testigo para controlar la credibilidad de estas, manifestaciones expresadas de manera consciente y espontánea en circunstancias que implicaban un perjuicio a los intereses de quien efectuaba un tercero en su caso. Antes de entrar de lleno a esto, el testigo de referencia es aquel que no presenció efectivamente el delito, o sea, no lo presenció como tal, simplemente es como que un tercero se lo haya dicho. Por poner un ejemplo, digamos de que Adriana mata a Carlos, entonces otra persona lo vio y la persona que sí efectivamente sería un testigo, ¿verdad? Porque si lo presenció me lo cuenta a mí. O por ejemplo, en el caso de un policía que va a socorrer a una víctima, digamos, de una lesión, por ejemplo, de una lesión de arma de fuego. Entonces el policía no presenció efectivamente el delito, pero sí se lo está narrando, por así decirlo, la víctima, en este caso de la lesión. Entonces eso es más que todo en esencia lo que es un testigo de referencia. Y además de que también hay un requisito para el ofrecimiento de este testigo de referencia, pues en el artículo 123 el ofrecimiento de testigos de referencia se efectuará bajo pena de inadmisibilidad de manera expresa y justificada, cumpliendo los presupuestos indicados en los artículos anteriores. Por regla general esto nunca va a ser permitido, ¿verdad? El testigo de referencia normalmente nunca es permitido si es que ya hay un testigo directo, aunque sin embargo los testigos que haya un testimonio o un testigo directo que pueda contar o que haya presenciado, siempre para la credibilidad del mismo, si este le ha contado a un tercero, también se puede llamar a este tercero para que sirva de un testigo de referencia, para que el juez pueda valorar las acotaciones dadas por ambos, ¿verdad? El testigo directo y el testigo de referencia, para la congruencia de sus hechos y si efectivamente se adecúan a lo que el imputado pudo haber cometido, pudo haber incurrido, y de esta forma el juez valorará y posteriormente pues dará su decisión en cuanto a las pruebas, ¿verdad? Fíjate que es bien curioso, Mario, lo que vos nos decís, porque también hay otras figuras que son los confidentes policiales. Yo tenía un poco de duda de qué eran esas cosas, y fíjate que yo les pregunté a mi cuñado, porque el papá de él es fiscal. Entonces prácticamente estos confidentes policiales son personas que le informan a la policía sobre supuestos delitos para que puedan investigar. Muchas veces, pueden ser las mismas personas que han sido imputadas antes y que han declarado en contra de los demás, entonces les sirve como de referencia, básicamente cuando pertenecen a alguna pandilla, según la práctica, ¿verdad? O pueden ser otras personas que ellos designan como policías, personas que venden en un mercado, que ven cosas. Entonces estas personas se comparan mucho a lo que vos decís del testigo de referencia, solo que es bien cuestionable incluso aquí la separata que nos había dejado el licenciado Feucier sobre la prueba testifical. Habla de que tendría que haber obligación de las personas de ir al juicio oral y poder hablar sobre lo que han percibido, obviamente que le han contado a los demás, pero es bien difícil porque a tener ese título de confidencial quiere decir que está protegido. Entonces es bien difícil que esta persona se vaya a personar a la celebración de la audiencia, porque no va a querer, porque es confidencial y hasta cierto punto la policía le está dando esta protección. Entonces incluso fíjate de que yo investigué y hay una sentencia, déjame buscártela, pero es caso Iraeto sobre el juez primero de instrucción, si no me equivoco, porque era un habeas corpus, porque supuestamente había llegado, se le había tomado el testimonio a una persona que era confidente de la policía, pero no se llegó a personar, sino que tenía protección. Ya te digo, es la referencia 17M95 y es Iraeta contra juez tercero de lo penal, perdón. Entonces, la Sala de lo Constitucional explica aquí de que no es tan prohibido el usar ese tipo de testimonios, siempre y cuando hayan otras pruebas que apunten y respalden lo que esta persona ha dicho. Entonces, nuestro código penal no regula estos confidentes policiales, pero podría caber, préstame tu código. Fíjate que hay una parte del código que deja libre esta posibilidad. Ya te digo dónde está. En el 175, al final dice: los elementos de prueba que no hayan sido incorporados con las formalidades prescritas en ese código podrán ser valorados por el juez como indicios aplicados a las reglas de la sana crítica.
Entonces lo que decía aquí la sala es que el juez va a valorar esto, pero no se puede basar en ese testimonio específico del confidente para poder condenar a alguien o absolverlo, sino que deben de haber más pruebas que sean más directos con el objeto que respalden lo que dice ese confidente policial. Y fíjate que es bien curioso porque a veces los coimputados también pueden confesar. Entonces el artículo 282 ya regula que en el juicio oral lo que hace el juez es sacarlos a todos y a uno por uno le va tomando la declaración y ya después el juez hace su valoración. Pero muchas veces, incluso la separata lo dice, esos coimputados, su testimonio puede estar viciado. Incluso la separata te pone 4 motivos. Dice que el relato por su coherencia y contenido sea creíble, que no existan indicios invalidantes de la veracidad del testimonio, como venganza, que no exista ánimo de propia culpación y que existan otros medios de prueba que vengan a corroborar la declaración del coimputado. Es como los confidentes policiales. El juez va a valorar eso siempre con los criterios de la sana crítica, pero tiene que haber más pruebas que apunten a la confesión que está haciendo esta persona, que es coimputado. Además de eso, se tiene que ver que no lo está haciendo con ánimo de venganza del otro. Muchas veces, entre ellos, digamos, tal vez entre cuando son agrupaciones ilícitas, por uno caen todos, entonces se quieren echar la culpa. Y ese sentido de venganza podría hasta cierto punto viciar el testimonio y el juez ya no tendría que tomar eso en cuenta. Entonces, en esas dos figuras que son los coimputados dando su testimonio y los confidentes policiales, prácticamente queda a valoración del juez si los toma o no los toma. Y estos dos tienen que ir acompañados con otras pruebas que están permitidas en este código que apunten directamente al objeto para poder así llegar como a la certeza de lo que está pasando en el proceso. Entonces prácticamente estas dos figuras, lo que he leído y lo que he podido estudiar para el parcial, son esas cosas. Fíjense que una cosa bien interesante sobre esto de la prueba testimonial es que también los menores pueden tener calidad de testigos. Se tiende a creer que no, pero sí es posible. Por ser niños obviamente se les tienen que respetar algunos derechos, ¿verdad? Pero así en términos generales sí podrían servir como testigos. Para empezar, no hay como una restricción de edad que diga que solo mayores de 12 años o de determinada edad pueden ser testigos. El juez va a tener algunas limitantes, sí. Por ejemplo, habrán casos que depende de la edad, generalmente, sí, en este caso si son menores de 12, pueden estar acompañados de alguien y no harán juramento para decir la verdad. Si son mayores de 12, en este caso sí lo harán. El juez también tiene que hacer las preguntas personalmente al menor con base a las preguntas que han propuesto las partes, y tiene que ser, digamos, como en privado, ¿verdad? Bien podría ser en la audiencia o podría ser en otra parte a modo de obtener siempre el testimonio del menor. Hay algo bien interesante, que también los menores son tomados en cuenta en el proceso por su, digamos, por su capacidad de percepción, por decirlo así, que es bien difícil que si ven algo te van a decir que no es cierto y estás preguntando, ¿verdad? Entonces esa es una valoración bien importante. También los incapaces pueden ser parte del proceso actuando como testigos. Estos sí van a tener que estar acompañados de un tutor y así, y van a tener siempre la misma valoración de los menores, que por su percepción y por su capacidad, digamos, especial, por así decirlo, van a colaborar de manera íntegra y verdadera con el proceso. A estos tampoco se les hace jurar que siempre dirán la verdad y todo el proceso, ¿verdad? Los incapaces físicamente también van a poder ser
parte del proceso actuando como testigos, solo que estos van a tener una condición de que si no pueden asistir a la celebración de la audiencia, a estos se les tomará una declaración en el lugar donde estén, ¿verdad? Y es bien interesante porque se relaciona bastante con otra parte de la prueba testifical, como son los testigos en el extranjero, porque a estos se les toma la declaración en el lugar donde está, y esto sería como una especie de prueba anticipada. Entonces, no importa que el testigo esté fuera del área del Salvador, bien podría estar en cualquier otro país, siempre y cuando se pueda obtener de manera lícita la declaración. Se va a leer. Primero se examina para ver si no hay como contradicciones para esta, y ya en la audiencia ya se van a leer. Entonces, ha generado una gran confusión porque se tiende a creer que estas personas, por tener o por ocasionar, mejor dicho, un obstáculo para el proceso, no van a poder participar. Sin embargo, son tomados en cuenta y la prueba testifical de ellos tiene valor como cualquier testigo que se llegue a sentar al estrado. 2 horas después. Amigos, el caso trata de un feminicidio agravado en contra de una persona llamada Dagoberto. Entonces, esta se basa en una decisión del tribunal que declaró una detención provisional para esa persona. Entonces, porque efectivamente existían elementos suficientes para conformar el fonus bonis juris y el periculum in mora, es decir, la apariencia de buen derecho y el peligro en la demora. En cuanto a los criterios objetivos de la medida cautelar, se estima que es para la asistencia en actuaciones procesales que requieren su presencia y para evitar que el imputado contamine la prueba. O sea, en pocas palabras, que puede intimidar al testigo en el proceso y que puede afectar la continuidad en el caso de encontrarse culpable, ¿verdad? El origen del recurso expresa que la concurrencia hay una probabilidad positiva en el proceso y la posible huida en el mismo proceso y sus diferentes actuaciones. Es un escenario real y comprobable que debe ser debidamente motivado y no solo asumido. Entonces, este juez no motivó eso, pues. Entonces la fiscalía se pronunció diciendo que el testigo referencial tiene miedo cuando el imputado está en estado de ebriedad, valga la redundancia. Entonces la defensa alega que pues no es un estado natural, sino simplemente un estado alcanzado por el alcohol nada más. Entonces es procedente eliminar o sustituir la medida que se le ha asignado por una medida menos gravosa para él, que en este caso podría ser no visitar lugares donde vendan alcohol o se pueden ingerir las mismas. Entonces, con el testimonio, valga la redundancia, del testigo de referencia, el juez impuso una medida muy grave para el imputado. Entonces, la defensa ha probado que el imputado pues viene de una familia buena, que tiene una buena educación, una buena relación con la sociedad y así también un trabajo pues bien remunerado, ¿verdad? Entonces, finalmente, pues el recurso fue admitido, aunque el tribunal ratificó la decisión del juez. Por lo tanto, la detención provisional va a seguir en vigencia para el imputado, lo que le causó un agravio, ¿verdad? A ver, compañeros, el caso tiene relación con la prueba testimonial, debido a que, si ustedes recuerdan, en el caso hay un testigo referencial, entonces el cual sabemos que es cuando realiza manifestaciones o aseveraciones
provenientes originarias de otra persona, ¿verdad? Con la finalidad de probar la veracidad del contenido de dichas aseveraciones, así como lo dice el artículo 220 del procesal penal. En el caso, más o menos así resumido, había una empleada doméstica. Entonces un día llegó el señor a altas horas de la noche y al parecer llegó ebrio, entonces la llamó. A la primera vez no quiso ir, ya la volvió a llamar y ya cuando subió, pues la esposa estaba envuelta en una sábana, ¿verdad? Él ya la había matado y todo, había sangre en el piso y todo, ¿verdad? Entonces, si bien la sirvienta no presenció el momento del asesinato, presenció el acto inmediatamente después, ¿verdad? Entonces ya, pues, así como lo dice el artículo 222 del Código Procesal Penal, dice que será admisible la prueba testimonial de referencia cuando la persona que tuvo conocimiento de los hechos que se investigan esté disponible para declarar, si se trata de manifestaciones efectuadas en forma simultánea o inmediatamente después de la concurrencia de un evento, con la finalidad de narrarlo, describirlo o explicarlo. Entonces, el artículo 222 es aplicable debido a que, si bien no se percibió el asesinato, ya el acto después de este en que el patrón, señor Dagoberto, solicitó su ayuda, entonces ahí sí. Los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré, porque así los amigos son. Porque así los amigos son. Porque así los amigos son. Porque así los amigos